próxima A, ahí se sintetiza la acetilcolina, ¿ya? Que es una molécula polar, bastante polar, y se incluye o se almacena dentro de vesículas, y cuando esta neurona se descarga, ingresa el calcio, la vesícula se adosa y hay la exocitosis del neurotransmisor, que es la acetilcolina. Aquí hay unas sustancias que se utilizan en investigación que inhiben, por ejemplo, la bomba de colina, o inhiben una bomba muy parecida, que es una bomba de colina también, que es la que mete la acetilcolina dentro de la vesícula. No tiene uso farmacológico, pero sí de investigación de fármacos y otro tipo de investigación son importantes. Una vez que la acetilcolina llega a la sinapsis, como cualquier neurotransmisor, tiene varios futuros que son similares. Uno de ellos es estimular receptores postsinápticos. Y acá es importante porque la acetilcolina tiene dos tipos de receptores postsinápticos: receptores muscarínicos de varios tipos y receptores nicotínicos. Los receptores muscarínicos normalmente donde abundan es en los órganos vegetativos efectores, el ojo, los intestinos, los bronquios, el corazón, etc. Eso es receptores muscarínicos, ¿ya? El tubo gastrointestinal, etc. Y los receptores nicotínicos, donde hay mucho, es en el sistema nervioso central y en los ganglios de relevo que vamos a ver, tanto simpáticos como parasimpáticos, y también en la placa neuromuscular, o sea que controlan la contracción neuromuscular esquelética. ¿Ya? Pero los órganos efectores involuntarios no tienen receptores nicotínicos, lo que tienen es receptores muscarínicos. La ubicación la vamos a volver a ir repitiendo, organizando, pero es importante acatar acá que la neurotransmisión colinérgica, estos receptores muscarínicos, que comúnmente son de los órganos involuntarios, y estos nicotínicos, que son de los ganglios, son del sistema nervioso central y son de la suprarrenal y de la transmisión músculo-esquelética, son dos tipos de receptores diferentes, ¿ya? Y tienen cinéticas muy diferentes. El receptor muscarínico, cuando se activa, está acoplado a proteínas G y estimula dentro de la célula determinados caminos. Y siempre responde hasta que la célula se agote o se muera, responde y hace responder a la célula. Así es la cinética del receptor muscarínico, o sea, activación de sus vías, activación de sus vías, activación de sus vías, hasta que la célula muera o ya no puede más. En cambio, el receptor nicotínico es diferente porque no está acoplado a segundos mensajeros o a activación de proteínas G, sino que el receptor nicotínico está acoplado a canales de sodio. Y cuando se activa el receptor nicotínico, se abre el canal de sodio. Entonces, no es una respuesta infinita la que va a dar un canal de sodio, porque el canal de sodio va a llegar a un momento en que deja de responder. Primero, por cinética básica de membrana, cuando llegue un equilibrio transmembrana electroquímico determinado, el canal ya no va a poder hacer más. Además, son canales que no solo se gobiernan por acetilcolina, sino por voltaje. A determinados voltajes transmembranas se cierran. Y además, son canales que en el caso de la transmisión músculo-esquelética están incorporados en una parte del músculo que se llama la placa neuromuscular. Y la placa neuromuscular tiene un funcionamiento y el resto de la membrana muscular otro. ¿Ya? Eso lo vamos a ver mejor en lo que antes neuromuscular. Pero cuando el receptor nicotínico de esa placa neuromuscular se estimula mucho, llega un momento en que se bloquea. Entonces, eso es importante determinar que son dos cosas, dos dinámicas diferentes. El receptor muscarínico es una dinámica hasta sin fin, mientras que el nicotínico no. El nicotínico llega un momento en que se bloquea. O sea, primero hay gran estímulo, gran entrada de sodio, y luego hay bloqueo. Entonces eso se explica por qué puede haber bloqueo ganglionar, bloqueo neuromuscular, bloqueo en el sistema nervioso central.
cuando se estimulan exageradamente receptores nicotínicos. En cambio, cuando se estimulan exageradamente receptores muscarínicos, siempre hay respuesta. ¿Quién los estimula? Por supuesto, la acetilcolina. La acetilcolina, una vez que llega a la sinapsis, puede hacer esto que hemos descrito, puede ser recaptada, no como tal, sino primero tiene que ser metabolizada por esta enzima que es muy importante en la transmisión colinérgica, que es la acetilcolinesterasa, que es una colinesterasa, claro, específica de la acetilcolina, entonces se llama acetilcolinesterasa. Pero algunas veces también se le puede decir simplemente colinesterasa. Esta enzima es una enzima muy rápida, de un recambio muy acelerado. O sea, ella es capaz de metabolizar grandes cantidades de acetilcolina por unidad de tiempo, de tal manera que asegura que la acetilcolina no viva más de 200 milisegundos en la transmisión, en la sinapsis. Es muy rápida esta enzima y muy específica. Entonces hace que la presencia de la acetilcolina en la sinapsis sea muy fugaz. Lo suficiente como para generar su efecto, pero que no se exagere. ¿Por qué? Porque si exagere va a haber mucha respuesta, mucha estimulación del receptor muscarínico, y entonces mucho estímulo del órgano efector, o va a haber mucha estimulación del receptor nicotínico con exagerado efecto y además después, ¿qué cosa? Bloqueo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, así es como funciona la neurotransmisión. La colina que se libera por la acción de esta enzima tan importante, luego se recapta acá. Entonces, la neurotransmisión es como lo hemos descrito. Acá tenemos receptores que siempre van a hacer responder a la célula, receptores que hacen responder, pero después se bloquean, y la importancia capital de la colinesterasa o acetilcolinesterasa, que es la que garantiza que toda esta neurotransmisión funcione bien, gracias a que ella es la garantía de que la vida media de la acetilcolina en la sinapsis no suba en promedio de estos cifras que hemos visto. Muy bien, esa es la neurotransmisión. Así funciona la neurotransmisión colinérgica o de las neuronas colinérgicas o de la acetilcolina, si queremos ver. Ahora, esto es el sistema colinérgico, o sea, ¿en qué lugares hay transmisión colinérgica? La transmisión colinérgica es propia del sistema nervioso y propia de la contracción neuromuscular. O sea, está en el sistema nervioso y en el sistema neuromuscular. El sistema nervioso, a grandes rasgos, se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? El sistema nervioso periférico puede ser vegetativo o puede ser motor. El sistema nervioso central es el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, los núcleos mesencefálicos, el bulbo. Ahí queda el sistema nervioso central. La médula ya es parte del sistema nervioso periférico y todos los nervios periféricos también. El sistema nervioso periférico tiene dos vertientes, el vegetativo o involuntario y el voluntario o motor, ¿no? En el sistema nervioso central hay mucha transmisión colinérgica, predominantemente nicotínica, pero hay mucha, ¿ya? Que hace distintas funciones, tiene que ver con el sueño, con la estimulación, etc. Es mediada por la acetilcolina y viabilizada generalmente por receptores nicotínicos. Y ya sabemos que los nicotínicos ejercen primero gran estimulación y luego bloqueo si es que se siguen estimulando. Por supuesto, a nivel fisiológico eso no va a suceder. ¿Gracias a quién? Gracias a la colinesterasa. Muy bien. La vertiente periférica del sistema nervioso central puede ser autonómica o involuntaria y voluntaria, como es la muscular. Todos los orígenes de este periférico están en el central, o sea, hay neuronas que producen todo eso en núcleos y que mandan su estimulación al periférico, y entonces constituyen, en el caso del involuntario, un sistema nervioso simpático, un sistema nervioso parasimpático y la suprarrenal. El sistema nervioso simpático tiene la misma organización que el parasimpático, es decir, tiene una neurona
preganglional que vienen de los núcleos centrales y llegan al ganglio o nodo, ¿ya? Y del ganglio o nodo parte la neurona postganglional. Igualito es el parasimpático, vienen de los núcleos del tracto solitario y de otros lugares, viene la neurona y llega a su axón al ganglio parasimpático. Y del ganglio parasimpático sale la fibra postganglionar, en la misma organización. La suprarrenal es lo mismo, porque la suprarrenal, la médula suprarrenal, es como un gran ganglio simpático que recibe estimulación de troncos de centros superiores y luego ya no emite axones postganglionares, sino que a la sangre libera adrenalina y noradrenalina. Entonces acá está el simpático, esta es la fibra preganglionar, el ganglio, la fibra postganglionar que va al órgano efector. El parasimpático tiene su preganglionar, el ganglio y de ahí la fibra postganglionar que va al órgano efector. Y la suprarrenal tiene su inervación preganglionar, ella, que es como un gran ganglio y libera a la sangre adrenalina o noradrenalina, o sea, es parte del sistema adrenal. El sistema motor o neuromotor, también hay muchas neuronas que regulan el movimiento que están en el sistema nervioso central, pero al final llegan a la médula todas ellas y estimulan o regulan o lo que se quiera a esta neurona, que es la neurona motora inferior, que sale de la médula su axón y va hasta el músculo esquelético. Y en el músculo esquelético activa a la placa neuromotora. ¿Ya? Entonces, descrita así esta organización, vamos a ver en qué puntos está la acetilcolina, para ver cómo está organizado el sistema colinérgico. Ya hemos dicho, en el sistema nervioso central hay mucha acetilcolina. En el simpático, las fibras presinápticas, o preganglionares, perdón, son colinérgicas. En el parasimpático, las fibras preganglionares son colinérgicas. Y las fibras preganglionares de la médula suprarrenal también son colinérgicas. En la vía postganglionar del simpático, lo que libera en el órgano efector, la fibra postganglionar o la neurona postganglionar, es colinérgica, es acetilcolina. Las fibras postsinápticas adrenérgicas lo que liberan es noradrenalina, con una sola excepción de las glándulas sudoríparas. Las fibras postganglionares simpáticas que van a las glándulas sudoríparas, lo que secretan es acetilcolina, son colinérgicas. Y la suprarrenal, ya hemos dicho, su inervación preganglionar es colinérgica y lo que ellos liberan a la sangre es adrenalina neuronal. La motoneurona, de la que hemos hablado, es una neurona colinérgica, o sea, elimina acetilcolina y así activa la placa neuromuscular para que venga la contracción. Entonces, si nosotros analizamos, la acetilcolina está en todo sitio. Todo el sistema nervioso es acetilcolina de lo que estamos viendo acá, ¿no? Es un solo lugar donde no hay, acá. La fibra postganglionar simpática, a excepción de las glándulas sudoríparas. Todo lo demás es acetilcolina. Por esa razón es que meterse con la acetilcolina no es una cosa sencilla y entonces hay pocos fármacos que están alrededor de ella modificando estas vías, porque si tú das una vía, un fármaco colinérgico que quieres que actúe aquí, no vas a poder que actúe, ¿cómo vas a evitar que actúe en los demás sitios? Y entonces puedes tener respuestas muy complejas. ¿Ya? Entonces por eso no hay mucho fármaco colinérgico. Y hay algunos tóxicos colinérgicos muy mortales por esa misma razón, porque el efecto es muy difuso y puede ser muy masivo. Y el candado de seguridad que tiene biológicamente nuestro organismo es esta enzima, la colinesterasa. Hay fármacos que inhiben a la colinesterasa, ¿ya? Que son los órganos fosforados y otros inhibidores de la colinesterasa, que la mayor parte de ellos no son fármacos, sino sustancias tóxicas, porque inhibir la colinesterasa es prolongar el efecto de la acetilcolina aquí y entonces generar grandes disturbios en todo el sistema nervioso,
central y periférico. ¿Ya? Entonces, todo esto ya lo tenemos que tener siempre presente. Hay que hacer hincapié que en cuanto a los receptores colinérgicos, hay dos tipos, ya hemos dicho cuáles son sus acciones, el muscarínico y el nicotínico. ¿Dónde tenemos el muscarínico? Aquí, en los órganos efectores involuntarios. ¿Ya? La fibra postganglionar elimina acetilcolina y estimula ¿qué tipo de receptores? Muscarino. En el ojo, en las glándulas salivales, en los intestinos, en el corazón, en los vasos sanguíneos, en el riñón, etcétera, etcétera. Todo lo que sea no voluntario, colinérgico, postganglionar, estimula en los órganos receptores muscarínicos. ¿Y dónde están los receptores nicotínicos? En los ganglios de relevo parasimpático y simpático, en la suprarrenal, lo que estimula la suprarrenal, y en la contracción neuromuscular. Todo eso es nicotínico. ¿Ya? Cuando está el receptor nicotínico en un ganglio, se llama que es nicotínico N, ¿ya? Porque N de nodo, de ganglio. Y cuando está en el músculo, es un nicotínico M, porque es del músculo. Ya sabemos que los receptores muscarínicos responden estimulando y sin fin, mientras que los nicotínicos primero estimulan y en un determinado momento, como son canales de sodio, se bloquean. Y eso puede provocar bloqueo ganglionar simpático, bloqueo ganglionar parasimpático, bloqueo ganglionar suprarrenal o bloqueo de la contracción neuromuscular. Eso quiere decir que si yo te doy mucho órgano fosforado y te aumento y te inhibo la acetilcolinesterasa y te aumento mucho la acetilcolina en la placa neuromuscular, voy a darte estimulación de contracción musculoesquelética, pero luego ¿qué voy a hacer? Bloqueo, o sea, parálisis neuromuscular. Igual que va a haber bloqueo ganglionar si es que existe mucha acetilcolina en la transmisión ganglionar. En cambio, si existe mucha acetilcolina en los órganos efectores, va a haber estimulación sin parar. ¿Ya? Entonces, así es la dinámica de todo eso y es importante recordar. Acá tienes efectos parasimpáticos, ¿ya? O colinérgicos, y acá simpáticos. ¿Qué produce el sistema colinérgico en la pupila? Miosis, o sea, contracción. Y el simpático más bien midriasis. Entonces, vienen una serie de inervaciones del sistema nervioso central y llegan aquí a su relevo ganglionar, que son los ganglios de los nervios craneales. Y de allí salen las fibras parasimpáticas al ojo, que producen miosis, producen contracción del cuerpo ciliar, producen lagrimeo, ¿ya? Acá están las glándulas lagrimales, producen mucha salivación, y lo mismo va a suceder en el corazón, solo que los relevos ganglionares están muy cercanos a la víscera o en relación con la misma víscera, y la estimulación parasimpática en el corazón produce ¿qué cosa? Bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, diferente al simpático. En los bronquios, ¿qué va a traer el estímulo parasimpático? Broncoespasmo y secreción bronquial. También puede traer espasmo laríngeo, contracción laríngea y secreción en las vías superiores altas y laríngeas. En el tubo digestivo, ¿qué va a traer la estimulación parasimpática? Contracción y secreción gastrointestinal, secreción pancreática y contracción intestinal. Todo eso estimula, como el parasimpático es un estimulante de las vísceras autonómicas, ¿no? Fíjense, ¿ya? Excepto el corazón, ¿no? En el corazón más bien te trae disminución de la frecuencia, diferente al simpático. O sea, hay un balance ahí entre el simpático y el parasimpático. En la vejiga, ¿qué te trae parasimpático? Contracción de la vejiga, ¿ya? Contracción de la vejiga, para que haya diuresis. Entonces, cuando hay toxicidad parasimpática, vas a tener miosis, vas a tener mucho lagrimeo, vas a tener mucha salivación, vas a tener bradicardia e hipotensión, vas a tener broncoespasmo y se llenan tus vías aéreas de secreción. Estamos viendo qué cosa es la toxicidad colinérgica, ¿no?
¿Dónde se ve esta toxicidad colinérgica? Cuando utilizas fármacos como los órganos fosforados, ¿ya? Inhibidores de la acetilcolinesterasa, que ya hemos visto lo que sucede cuando tú inhibes la acetilcolinesterasa. Hay mucha acetilcolina y mucho esto. Muy bien, entonces vamos a revisar un poquito las cosas que hemos visto. ¿Qué va a pasar en el corazón con la estimulación colinérgica? Entonces, en el corazón va a haber bloqueo, todo lo contrario a lo simpático, lo contrario a lo beta 1. ¿Ya? O sea, va a haber disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la conducción y disminución de la fuerza de contracción. Entonces puede haber bloqueo cardíaco, esa es una toxicidad colinérgica. Pero en realidad, si bien es cierto, la norma a nivel cardiovascular es hipotensión, bradicardia, depresión cardíaca, puede haber cualquier cosa. Puede haber taquicardia, puede haber arritmias, puede haber hipertensión. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes estimulación colinérgica masiva, se puede disparar cualquier nodo. Si se dispara un nodo simpático, no vas a tener bradicardia, vas a tener taquicardia. Y se puede disparar también, ¿qué cosa? La suprarrenal, y vas a tener lo contrario. Entonces, lo que sucede a nivel cardiovascular es inesperado. Si bien es cierto, la respuesta normal a la estimulación colinérgica siempre va a ser bradicardia, hipotensión y gran vasodilatación. ¿Ya? Esto sí generalmente va a haber mucha vasodilatación, porque la inervación colinérgica estimula a la célula endotelial, no está puesta aquí, pero sí la decimos acá, al endotelio. Estimula la célula endotelial, aumenta el calcio dentro de la célula endotelial. Entonces, cuando la célula endotelial es estimulada, las proteínas G que vienen de la estimulación colinérgica activan una fosfolipasa, que es la fosfolipasa C, y eso saca inositol, fosfatidil-inositol de membrana y lo convierte en inositol trifosfato y diacilglicerol, y eso aumenta el calcio dentro de la célula endotelial. Cuando a la célula endotelial le aumentas el calcio, la célula endotelial se contrae, y al contraerse se aumentan los espacios entre las células y se sale todo el líquido. Eso se llama aumento de la permeabilidad vascular. Y otra cosa que pasa cuando la célula endotelial se estimula es que libera óxido nítrico y prostaciclina. Y la prostaciclina y el óxido nítrico son sustancias muy vasodilatadoras y antiagregantes plaquetarios. Entonces hay un gran estímulo acá del endotelio colinérgico que se traduce en una gran vasodilatación y, por supuesto, hipotensión, ¿ya? Pero el corazón va a estar frenado, pero como ya hemos visto, puede haber respuestas totalmente alivianadas, porque esta gran vasodilatación puede dar taquicardia y porque la estimulación colinérgica te puede activar nodos simpáticos y parasimpáticos, y además puede estimularte también centros vasculares acá, estimularte y deprimirte. Primero puede haber una gran estimulación cardíaca y luego una depresión de los centros cardíacos, ¿ya? Entonces puede haber muchas cosas. En el ojo, ya lo hemos dicho, va a haber miosis, ¿por qué? Porque se contrae el músculo esfínter de la pupila y entonces hay miosis. De lo contrario al sistema adrenérgico, que contrae el músculo radiado de la pupila, entonces trae midriasis. En cambio, el colinérgico trae miosis. Y además contrae un músculo que se llama el músculo ciliar. El músculo ciliar es un músculo que está así detrás del iris y que es el que sostiene al cristalino, que es el lente. Cuando el músculo ciliar se contrae, el cristalino se alarga, se adelgaza el lente. Y la visión queda para cerca, o sea, quedas miope. De lejos no ves bien, pero de cerca sí, porque la refracción se altera. Y el sistema colinérgico contrae el músculo ciliar. Entonces, bajo la estimulación colinérgica va a haber miosis, va a haber acomodación del miope y va a haber mucho lagrimeo. ¿Ya? En las glándulas, cualquier glándula que tú te imagines, glándula lacrimal, glándula salival, glándula bronquial,
glándula gastrointestinal, el sistema colinérgico estimula. Si hay toxicidad, va a haber mucha secreción y entonces te mueres por asfixia. Eso es lo que pasa cuando estás intoxicado por un órgano fosforado. Hay tanta secreción en los bronquios que no puede entrar el aire y te mueres por insuficiencia respiratoria. Esa es la razón de muerte de los órganos fosforados. Además de otras, pero esa es la más importante. ¿Y todo esto qué cosa es? ¿Muscarínico o nicotínico? ¿Cuál hemos dicho? ¿Dónde está el receptor muscarínico? En los órganos efectores. El nicotínico está en los nodos, en la suprarrenal, en la contracción neuromuscular y en el órgano efector adrenérgico, pero no colinérgico. Esto es muscarínico. Entonces lo que estamos describiendo acá es muscarínico. En el corazón es muscarínico, en el endotelio es muscarínico. Todo esto es muscarínico. ¿Ya? Hay muscarínicos 1, 2, 3, 4, 5 y otros, pero todos son muscarínicos. Depende de dónde estén, pero van a ejecutar estas respuestas. A nivel gastrointestinal, ya lo dijimos, a nivel genitourinario, ¿qué va a haber? Contracción de la vejiga. El sistema colinérgico, así como contrae el intestino, contrae la vejiga. Entonces, cuando hay toxicidad colinérgica, la persona o el animal, ¿qué cosa tiene? Diarreas. ¿Y qué cosa pasa? Se orina, tiene incontinencia. No es en sí incontinencia, porque el esfínter está bien. El esfínter es alfa, lo hemos visto en la clase anterior. Pero acá se contrae tanto la vejiga que no interesa lo que hay en el alfa. Igual se va a orinar. ¿No? Hay pérdida urinal, micción. ¿No? Y si está en déficit de colinérgico, no puedes orinar. Es lo que pasa con los viejitos o con los diabéticos. Tienen vejigas hipotónicas, tienen hipotonía vesical y no pueden orinar. Entonces a veces les das medicamentos colinérgicos para que puedan orinar. ¿Ya? Luego vienen algunos efectos colinérgicos, pero ya no muscarínicos, sino nicotínicos. ¿Qué va a pasar a nivel de la contracción neuromuscular con la estimulación nicotínica? Ya lo hemos analizado. Cuando viene la motoneurona, ¿no es cierto? La motoneurona al músculo, no va a cualquier lugar del músculo, va a la placa neuromuscular. Y ahí estimula receptores nicotínicos que están acoplados a canales de sodio. Entra el sodio y hay un potencial de placa. Y el potencial de placa despolariza el resto de la membrana muscular y trae la contracción. ¿Ya? Pero eso tiene que ser breve. ¿Quién garantiza que sea breve? Ya sabemos. ¿Cómo se llama esta enzima? La acetilcolinesterasa. Entonces, la contracción neuromuscular es algo muy fino. Por eso el ser humano tiene capacidad de mover tan finas sus manos y de hacer cosas muy finas. Y todo coordinado, ¿no? ¿Por qué? Porque la orden que viene libera la motoneurona acetilcolina e inmediatamente desaparece para que entre en reposo y pueda recibir otra orden. ¿Te das cuenta? Cuando hay una gran estimulación acá y no para la liberación de acetilcolina, entonces, ¿por qué? Porque se inhibió la colinesterasa, que es lo que pasa con los órganos fosforados. No hay esa coordinación entre la placa y el resto del músculo. Entonces, al final, todo se desacopla y ¿qué es lo que tienes? Parálisis, bloqueo neuromuscular. ¿Ya? Para que la contracción se garantice tan fina y ordenadamente como tiene que haber, tiene que existir todas las órdenes del sistema nervioso central, tiene que haber la activación de la motoneurona, tiene que haber la activación de la placa, pero tiene que haber necesariamente, imprescindible, esta enzima, para que la acetilcolina se vaya rapidísimo y deje al músculo hacer su trabajo. ¿Por qué repetimos todo esto? Porque vamos a ver a las drogas inhibidoras de la colinesterasa, donde están los órganos fosforados, que matan, son insecticidas, pero también se pueden usar para matar, o puede haber contaminaciones accidentales y muerte, porque inhibir esta enzima es trastornar toda la transmisión colinérgica y dentro de algunas cosas, de todo lo que va a pasar, es bloqueo neuromuscular.
exceso de actividad nicotínica. ¿Ya? En el sistema nervioso central se repite lo mismo. Ahí abundan los nicotínicos. Entonces lo que va a haber, ¿qué cosa es? Estimulación y luego bloqueo. Bloqueo del sistema nervioso central, bloqueo del centro cardiovascular, del centro vasomotor, del centro respiratorio. A nivel de los ganglios autonómicos, o sea, los nodos, que están aquí, en el simpático, en el parasimpático y en la suprarrenal, primero el sistema colinérgico hará estimulación por el receptor nicotínico y luego bloqueo ganglionar. El bloqueo ganglionar, solo el bloqueo ganglionar te puede llevar a muerte. Ya sea simpático o parasimpático. Entonces, así de delicada es la situación. Toda esta complejidad del sistema colinérgico parece mentira, pero es regulada finalmente por esa pequeña enzimita, con la que si tú te metes, tienes una droga que puede tener algunos efectos farmacológicos, y algunas sustancias de esas son fármacos, pero en general son tóxicos tan fuertes que pueden producir la muerte. Entonces ya, hecha toda esta introducción, yo les voy a mandar también un audio que no es tan reciente, pero donde está bien todo también, pero acá lo estamos diciendo, ¿ya? Pero en ese audio no hay algunos fármacos que sí vamos a ver acá. Pero toda esta complejidad es la que es importante entenderla para poder entender los fármacos y los tóxicos relacionados a la actividad colinérgica. O sea, fármacos y tóxicos colinérgicos. Entonces, los colinérgicos pueden ser de dos tipos: colinérgicos directos y colinérgicos indirectos. ¿Cuáles son los colinérgicos directos? Es una sustancia que yo administro, ya sea oral o parenteral, y que viene y estimula receptores colinérgicos. Eso es un colinérgico directo. La acetilcolina es el colinérgico directo por excelencia, pero eso no se da como fármaco, ¿no? Pero sí existen colinérgicos directos que estimulan el receptor muscarínico o nicotínico. Son colinérgicos directos. Pero también existen los colinérgicos indirectos. ¿Cuáles son los colinérgicos indirectos? Los que inhiben a la colinesterasa. Al inhibir la colinesterasa hacen que se preserve la acetilcolina y estimule más los receptores. ¿Eso es colinérgico o no? Pero es colinérgico indirecto. Si ese mecanismo colinérgico indirecto es muy excesivo, ya sabemos lo que va a pasar. Va a haber una estimulación brutal de los muscarínicos y un bloqueo finalmente de los nicotínicos, pasando por una estimulación inicial. Entonces ya sabemos que hay colinérgicos dirécticos y colinérgicos indirectos. Y vamos a empezar viendo los colinérgicos directos, que no son muchos, ¿ya? Están el carbacol, el betamecol, la pilocarpina y una más que vamos a ver al final, que es este de acá, que es la cerimelina. ¿Ya? Ellos son colinérgicos directos, o sea, estimulan directamente el receptor. ¿Y qué receptor estimula? El muscarínico. Porque tener una sustancia que te estimule mucho el nicotínico no tiene mucha lógica, porque tendrías una sustancia que te hace estímulo y después bloqueo. Es un peligro, es un tóxico. Entonces, estos colinérgicos directos normalmente son muscarínicos, ¿verdad? Son muscarínicos, a veces muscarínicos y nicotínicos, ¿ya? Pero se tienden a buscar los que solo sean muscarínicos, ¿ya? Como el betamecol, como la pilocarpina. El pilocarpina y betamecol son muscarínicos, solo muscarínicos, no se meten con el nicotínico, porque meterte con el nicotínico es estimular y bloquear, y ahí en el bloqueo viene el problema, ¿ya? Sin embargo, también tienen poco uso, porque tú tampoco puedes hacer gran estimulación muscarínica, porque el exceso de estimulación muscarínica también es mortal.
mortal, porque te llena de secreciones y no puedes respirar, o porque te puede dar bloqueo cardíaco, etc. Entonces, ya de por sí el ser muscarínico es un peligro, pero sí hay unos fármacos que se pueden usar y que los vamos a usar. Pero en general, poco uso, pero sí son usados, sí se pueden indicar. Acetilcolina ya hemos dicho, es muscarínica, es la que hemos estudiado, nadie la va a dar, ya no vamos a repetir. ¿Ya? Entonces, la acetilcolina produce todo lo que hemos dicho, que está nuevamente escrito aquí, ¿ya? Tú la puedes administrar, pero tiene que ser cuando estás haciendo estudios farmacológicos o estudios fisiológicos, etc. No tiene aplicación terapéutica. El carbacol es muscarínico y nicotínico, entonces ya prácticamente no se usa. El betanecol sí, porque es solo muscarínico. ¿Y para qué se usa? Cuando hay esa vejiga que hemos dicho atónica que no se puede contraer, puedes usar betanecol. O a veces cuando no se contrae el intestino, hay ilio, se puede pensar también en el betanecol. Pero como un muscarínico que es, puede producir un montón de efectos similares a la acetilcolina y que ya los hemos revisado en distintos lugares. Pero tiene cierta selectividad en la vejiga y en el intestino. Entonces ahí podrías usarlo cuando hay un trastorno de la evacuación a esos niveles. Pero por supuesto vas a saber que puedes esperar sudoración, salivación, náuseas, diarreas, vómitos, broncoespasmo, un montón de cosas, ¿ya? Pero por eso tiene sus dosis terapéuticas. Si tú comienzas a dar betanecol como un loco, lo que vas a conseguir es que el paciente se intoxique y pueda hasta morir, ¿ya? Muy bien, luego viene la pilocarpina, que está relacionada con esta enfermedad que es el glaucoma. El glaucoma es una atrofia del nervio óptico, ¿ya? Se atrofia el nervio óptico por la presión que ejerce el líquido que hay dentro del ojo, ¿ya? Ese líquido que hay genera una hiperpresión y presiona el nervio óptico y lo atrofia. Esa es más o menos la lógica del glaucoma. Pero hay glaucomas con presión intraocular alta, ¿no? De humor acuoso excesivo o de excesiva presión, o hay glaucomas también con presión arterial normal o normotensivos. Normalmente la presión intraocular debe ser de 21 y eso lo mide el oftalmólogo, anestesia la córnea y pueden medir con un tonómetro la presión. Entonces, para ver si el paciente tiene glaucoma o no tiene glaucoma. Pero la forma de saber si hay glaucoma o no es si el nervio óptico se está atrofiando, porque hay pacientes que son hipertensivos, que son la gran mayoría, pero hay algunos normotensivos. Ya sean hipertensivos o normotensivos, todos se van a beneficiar de disminuir la presión intraocular. Y la pilocarpina, eso es lo que hace, disminuir la presión intraocular, ¿ya? Porque nosotros hemos visto que a nivel del ojo, cuando el efecto colinérgico es, ¿qué cosa? Contraer el iris, ¿no es cierto? Y contraer el músculo ciliar. Cuando tú contraes esas zonas, el drenaje del humor acuoso mejora por unos canales que se llaman los canales de Schlemm. Y entonces el humor acuoso se va más y al irse más disminuye la presión intraocular. Eso es lo que hace la pilocarpina. La pilocarpina es un colinérgico. Como colinérgico hace que se contraiga el iris, hace que se contraiga el músculo ciliar, eso mejora el drenaje y disminuye la presión intraocular. Pero el paciente va a estar con miosis, con la pupila chiquita, o sea, no ve, si no hay luz, no ve. Va a estar miope, ¿no es cierto? Porque se contrae el ciliar. Va a estar con dolor, porque eso trae dolor, y va a estar lagrimando, ¿ya? Es un problema que va a tener que saberse conllevar. Por supuesto, hay dosis farmacológicas para que esos problemas no sean tan presentes, pero van a obviamente existir. Pero eso no destierra a la pilocarpina del tratamiento en el glaucoma, ¿ya? Entonces mejora el tenor acuoso, pero el paciente va a estar miope, va a estar con dolor,
va a estar con trastorno de la acomodación y va a estar con lagrimeo. Pero su nervio óptico va a estar preservado del daño, entonces está bien, ¿ya? No es el único tratamiento del glaucoma, hay otros tratamientos del glaucoma, ¿ya? Incluso acá hay uno que se llama el ecotiofato. El ecotiofato es un inhibidor de la colinesterasa, pero ya es un preparado farmacológico que se da en gotitas, inhibe la colinesterasa, aumenta la acetilcolina en el ojo y hay el mismo efecto que la pilocarpina, pero con ecotiofato. La ventaja es que da mayor duración, menos dosis, ¿ya? Hay otras formas de tratar el glaucoma. Una de ellas ya la vimos en la clase pasada, el timolol. El timolol es un bloqueante beta 2, ¿ya? Entonces, si es bloqueante beta 2, trae vasodilatación, vasocontracción. La estimulación beta 2 en los vasos sanguíneos de los músculos y de las vísceras trae vasodilatación. La estimulación beta 2. Vasodilatación beta 2. El timolol es un bloqueante beta 2, entonces trae vasocontracción. Se da en gotitas en el ojo para que haya vasocontracción en el cuerpo ciliar, porque el cuerpo ciliar es el que produce el humor acuoso. Entonces, si tú le haces vasoconstricción al cuerpo ciliar, el cuerpo ciliar va a tener menos sangre y va a producir menos humor acuoso, y entonces baja la presión intraocular. Ese es el tratamiento con timolol, tópico también. Y también hay tratamientos tópicos para el glaucoma con análogos de la prostaglandina, porque la prostaglandina mejora un drenaje también, que es el otro drenaje del humor acuoso, que no son los canales de Schlemm, sino la vía uveo-esquilera. O sea, estos son tratamientos del glaucoma, junto con la pilocarpina. Estos son más modernos, pero eso no quiere decir que destierren a la pilocarpina, ¿ya? Entonces, ¿qué mejora el drenaje del humor acuoso? La pilocarpina, al contraer el iris y el cuerpo ciliar, mejoran los canales de Schlemm, y las prostaglandinas mejoran el drenaje uveo-oscular. ¿Y quién disminuye la producción del humor acuoso en el glaucoma? El timolol y una enzima que es un inhibidor de una enzima que es la dorzolamina, que, bueno, no están pidiendo nada, no la vamos a analizar, pero también funciona, ¿ya? Entonces, esa es la pilocarpina y ese es el beta-2. Lo que nos falta es ver este de acá, que ya que estamos aquí lo veremos, que es la cevimelina. La cevimelina es igualito que los otros dos. Es una droga muscarínica, ¿ya? Pero tiene selectividad con las glándulas salivales. O sea, provoca mucha salivación. Por supuesto puede traer otros trastornos colinérgicos, el que te puedas imaginar. Estos con más frecuencia, pero bueno. Por eso son los estudios farmacológicos, para determinar la dosis a la cual mejoras la salivación, pero no te metes con lo otro, pero nunca vas a estar libre. Entonces, si te mejora la secreción de la saliva, eso se utiliza en una enfermedad que se llama el síndrome de Sjögren, donde hay sequedad de los ojos. Entonces tendrás que dar gotas, lágrimas artificiales, ¿ya? Para tratar la sequedad de Sjögren. Y a veces puedes usar pilocarpina, que aumenta las lágrimas, ¿no? Pero con gotas artificiales, con lágrimas artificiales suficientes. Pero la sequedad de la boca, ¿cómo la vas a manejar? Porque tienen seca la boca, no pueden comer, es un problema. Entonces le das esto, que es cevimelina, que es colinérgico en las glándulas salivales y mejora la secreción de las glándulas. Antes de que existieran, se daba pilocarpina, pero había mucho efecto muscarínico. Entonces ya la pilocarpina no se da la pilocarpina solo para el glaucoma en gotas, y se da la cevimelina por vía oral para que trabaje en las glándulas salivales. Donde también se usa mucho cevimelina es en la serostomía por radioterapia. Cuando a una persona le dan radioterapia por linfoma del cuello o por tumores cérvico-craneales,
uno de los problemas que va a tener va a ser que se atrofian las glándulas y no hay secreción salival. Entonces, ¿qué le das? Selimelina. Esa es la selimelina. Entonces, un muscarínico relativamente selectivo de las glándulas salivales. ¿Ya? ¿Puede producir otros efectos muscarínicos? Pues sí, claro que sí. Tienes que estar atento al tema. ¿Ya? Se da por vía oral, tiene se metaboliza, ¿ya? Se elimina en la orina sus metabolitos, se tiene que dar 3 veces al día. En los niños no está muy bien estudiado, es peligroso. Hay algunas contraindicaciones para colinérgicos como la selimelina y otros, ¿no? Por ejemplo, cuando no puede resistir la miosis, ¿no? ¿Ya? Cuando hay glaucoma, o cuando hay, perdón, iritis, inflamación del iris, ¿ya? Cuando no se puede perturbar la visión nocturna, si es un que maneja coches, ya tiene que irse viendo la cosa de la dosificación de un colinérgico como cualquiera o como la selimelina misma, ¿ya? En el asma también puede traer problemas porque te puede aumentar la secreción bronquial y puede darte broncoespasmo. Cuando hay trastornos de la conducción auriculoventricular también, porque esto te puede dar bradicardia y te puede alterar la contracción y un poco con las colelitiasis y las nefrolitiasis, los cálculos en distintos lugares, porque también altera la dinámica. Ya, esa es la selimelina, entonces ya la vimos, ya no la vamos a tocar cuando estemos por acá. Entonces hasta aquí ya hemos visto todos los colinérgicos directos que se piden y que más o menos existen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, entonces ahora vamos a ver los colinérgicos indirectos. ¿Qué son los colinérgicos indirectos? Son drogas que bloquean la acetilcolinesterasa. Entonces la acetilcolina aumenta y estimula mucho a los receptores muscarínicos y estimula mucho a los receptores nicotínicos. Esos son los colinérgicos indirectos. La mayor parte de ellos son sustancias tóxicas, pero algunos hay que son fármacos también. ¿Ya? Los colinérgicos directos pueden ser reversibles o irreversibles. Los reversibles son los que inhiben a la enzima en forma reversible. La agarran y la sueltan. Y los irreversibles son que la agarran y ya no la sueltan. ¿Ya? Dentro de los reversibles, la mayor parte de ellos son fármacos. ¿Ya? No tienen un uso muy difundido, pero sí pueden tener usos. Tienes la fisostigmina, que pasa la barrera hematoencefálica, que puede servir para intoxicaciones intoxicaciones por anticolinérgicos. ¿Ya? Las intoxicaciones por anticolinérgicos se pueden producir por la atropina, generalmente se producen por antidepresivos, por antihistamínicos, por cosas así. Y cuando hay mucha estimulación anticolinérgica en el sistema nervioso central, puede haber trastornos de los centros y convulsiones. Entonces puede dar fisostigmina o qué pasa. La neostigmina y la piridostigmina, estos dos no pasan la barrera, pero son inhibidores de la colinesterasa y se dan sobre todo en una enfermedad que se llama la enfermedad la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular ¿ya? En la cual existen anticuerpos contra los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular, o sea, contra los NN. Entonces, esos receptores mueren, comienzan a desaparecer, entonces el paciente no puede hacer contracción y muere por parálisis muscular. Eso es la miastenia gravis. Al comienzo, por supuesto, el síntoma es debilidad, pero una vez que la enfermedad progresa, hay parálisis. Entonces hay parálisis del diafragma, de los intercostales, hay insuficiencia respiratoria y muerte.
Ese es el problema de la miastenia gravis. ¿Cómo se diagnostica una miastenia gravis? Porque tú dosas en sangre los anticuerpos contra el receptor. Se pueden dosar, es un diagnóstico que se puede hacer en sangre. Si no lo puedes hacer en sangre, haces una biopsia del músculo. Y en el microscopio, el patólogo ve los receptores. Hay pocos, hay muchos. En la miastenia gravis no hay receptores. Entonces ese es el diagnóstico de miastenia gravis. Uno de los tratamientos de la miastenia gravis es dar inhibidores de la colinesterasa como la neostigmina y la fisostigmina. Porque al tú dar el inhibidor, lo que haces es inhibes la acetilcolina. Como hay muy poquito nicotínico, inhibes, aumenta la acetilcolina y los poquitos nicotínicos que hay se llegan a estimular. Entonces es un tratamiento más que nada sintomático de la miastenia gravis. Si la miastenia gravis progresa, los receptores van a disminuir. Y si los receptores disminuyen, ya tienes que dar otro tipo de tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores. ¿Ya? Y al final la enfermedad sigue evolucionando y termina ganando, pero bueno, el tratamiento la hace más lenta. Uno de los tratamientos es esta, la neostigmina y la piridostigmina. Además, estas neostigminas y piridostigminas tienen capacidad de ellas solitas estimular el receptor nicotínico, sobre todo la neostigmina. Entonces es un beneficio importante. Acuérdense por N de nicotínico. ¿Ya? Luego tenemos acá dentro de lo reversible la ribastigmina. Como hemos visto, el sistema colinérgico tiene una vertiente muy importante en el sistema nervioso central. Esto es muy difuso, no se entiende mucho, pero sí se sabe ya a ciencia cierta que el sistema colinérgico, cuando se deteriora, tiene mucho que ver en un montón de enfermedades. En el Parkinson, en la esquizofrenia, en la demencia senil, en la depresión. O sea, no es la razón de ser de esas enfermedades, pero el sistema colinérgico tiene que ver con esas enfermedades. Entonces, existe allí la ribastigmina. La ribastigmina es un fármaco que entra al sistema nervioso central, inhibe la colinesterasa y aumenta la estimulación nicotínica del sistema nervioso central y muscarínico. Y eso se supone, por algunos estudios, que puede enlentecer, detener la evolución del Alzheimer. Esa es la razón de ser de la ribastigmina. La ribastigmina en el Alzheimer. Este sí me han pedido. Y este es uno que es el hidrofórmio que antes pedían, ahora no piden. El hidrofórmio sí se sigue usando. El hidrofórmio es un colinérgico indirecto que ya no se da por vía oral como los otros, como todos estos, ¿ya? Sino se da por vía parenteral. Si tú tienes una intensa estimulación colinérgica, lo más probable que haya es bradicardia o taquicardia. Bradicardia. Entonces hay personas que tienen taquicardia supraventricular paroxística, ¿ya? La taquicardia supraventricular paroxística es clínicamente, el paciente puede estar bien un mes, 6 meses, y un día ¡pum!, entra en taquicardia. Entonces, una forma de sacarlo de esa taquicardia ventricular paroxística es apretarle el cuello para generarle un reflejo vagal. Ese reflejo vagal va al corazón y ¡pum! A veces no funciona, o jalarle la lengua. ¿Ya? Una forma de hacer eso es el hidrofórmio. El hidrofórmio es un inhibidor de la colinesterasa. Fuerte en el corazón. Entonces aumenta acetilcolina en el corazón y ¡pum! Hay un estímulo bradicárdico y el paciente sale de la taquicardia. Ese es el hidrofórmio. Pero no se los han pedido. Así como existen todos estos colinérgicos indirectos, inhibidores de la colinesterasa reversibles, existen los irreversibles.
Los irreversibles ya no son fármacos, sino son tóxicos. ¿Ya? Ahí están los insecticidas que usamos para tratar las plagas. Pero si uno se contamina con un insecticida, te puede morir. Ahí están un montón de gases neurotóxicos que se usan en las guerras o en los exterminios humanos, ya con intención de aniquilación. ¿Ya? Son el tabú, el sarín, son gases neurotóxicos. Entonces, los órganos fosforados producen toxicidades generalmente por manipulación. ¿Quiénes tienen toxicidad por órgano fosforado o insecticida? Los que están en las fábricas donde eso se produce, los agricultores que trabajan con esos insecticidas, o los pobladores que se exponen, o los enamorados que se toman el órgano fosforado. Y se pueden matar, ¿no? Se pueden matar. ¿Quiénes están expuestos a los gases neurotóxicos? Los que están involucrados de alguna manera en las guerras, ¿no? Dentro de todos estos irreversibles, que todos son tóxicos, existe un mito que es el ecotiofato, que sí tiene aplicación terapéutica, que no se nos han pedido y que se puede usar en el cuerpo. Pero como se nos han pedido, dejémoslo. ¿Ya? Muy bien, esta es la clasificación y más o menos el raciocinio de estos fármacos colinérgicos indirectos, cuyo mecanismo de acción, ¿cuál es? Inhibir a la colinesterasa. ¿Ya? Este es el mecanismo de acción, ¿ya? Que lo vamos a ver acá. El mecanismo de acción es inhibir a la colinesterasa. Entonces, esta de acá, que es como una taza, así, ese es el receptor de acetilcolina. ¿Ya? No, perdón, esa es la colinesterasa. ¿Ya? O sea, ese es esta de acá. Estos son los receptores. Esta es la colinesterasa. Ok, entonces, la colinesterasa es así, esta es su forma, ¿ya? Molecular o física. ¿Ya? Tiene un sitio periférico, que sería este alrededor, que es muy aniónico, un montón de cargas negativas. Es el sitio periférico aniónico. ¿Periférico de qué? De este centro, que es el centro activo, o catalítico, o esteárico. Porque esta es una esterasa, es la colinesterasa. Todas las esterasas son así, pero esta es la colinesterasa específica de la acetilcolina. Y esta es la acetilcolina. La acetilcolina es una molécula que tiene muchos cationes. ¿Ya? Esta es la acetilcolina. Entonces, cuando entra la acetilcolina en la sinapsis, la colinesterasa la chupa por sus aniones que chupan los cationes de la acetilcolina. Inmediatamente se la jala y la mete acá adentro y la rompe. ¿Ya? Y la rompe y libera colina y acetato. Así trabaja la acetilcolina. La colinesterasa sobre la acetilcolina. ¿Ya? Incluso cuando se la chupa, este sitio se activa. Eso se llama que se torna nucleofílico por carga y descarga. Son cosas. La cosa es que esta carga y descarga activa la enzima, jala la acetilcolina y la somete a este sitio que es la cizalla, que es el sitio esteárico, serina y estimina, ¿ya? Que va a romper a la acetilcolina. ¿Ya? Entonces viene, rompe a la acetilcolina y bota la colina. Y la enzima colinesterasa se queda acetilada. Se queda acetilada. Pero se queda acetilada por 150 milisegundos, o sea, nada. Pero hay un tiempo en que se queda acetilada. Mientras está acetilada no funciona. ¿Ya? Pero se libera al toque. Hay una hidrólisis espontánea y entonces el acetato se libera. Entonces se liberó la colina, se liberó el acetato. Y de encima, nuevamente se chupa otra acetilcolina, queda acetilada por 150 milisegundos, rapidísimo, y chupa otra y así. Entonces tiene un recambio
exponencial, gigantesco. Por minuto, un mol de enzima te puede destruir 3 por 10 a la 6 moles de acetilcolina. Es brutal el recambio, ¿ya? Ese recambio brutal garantiza que la acetilcolina no viva más de 200 milisegundos, que es un concepto que ya habíamos estudiado. Muy bien, esto es lo fisiológico. ¿Qué pasa cuando entra un inhibidor irreversible? O sea, estamos hablando de una neostigmina, de una fisiostigmina, una piridostigmina, una ribastigmina, ¿ya? Un hidrofón. ¿Qué pasa? Estos sustratos inhibidores reversibles son parecidos a la acetilcolina en el sentido de que tienen las cargas positivas, ¿ya? Y se llaman también carbamatos. Son inhibidores selectivos o carbamatos, porque ellos tienen grupos acetato con carbamidos. Ya no es acetato con colina, sino acetato con carbamidos. Cuando entran en la sinapsis, inmediatamente la enzima los ve y se los chupa. Por sus sitios aniónicos se los chupa. Y ¡pum! Entra ahí el carbamato. La enzima lo rompe al carbamato, liberando parte de él, pero se queda, ¿qué cosa? Carbamilada. Lo fisiológico, ¿cómo se quedaba? Acetilada. Pero ante un carbamato se queda carbamilada. Cuando la enzima se queda acetilada, se libera al toque. Pero cuando la enzima se queda carbamilada, demora minutos en liberarse. Entonces, comparen ustedes la brutalidad de tiempo entre 150 milisegundos, que es el tiempo en que se libera de acá el acetato, ¿ya? Y minutos, que es el tiempo que demora la enzima de deshacerse del carbamato. Es una diferencia brutal, ¿no es cierto? Ese es el mecanismo de acción de todos estos de acá. De estos. ¿Ya? Este para las intoxicaciones anticolinérgicas, este para el Alzheimer y algunos otros usos que vamos a ver, la miastenia grave y otros usos, este para el Alzheimer, ese es su mecanismo de acción. Es su forma de hacer que aumente la acetilcolina. Carbamina la enzima y la enzima se demora en liberarse. Es una hidrólisis muy lenta, que dura minutos. ¿Ya? Y este es un inhibidor irreversible, o sea, estos son los órganos fosforados o los gases neurotóxicos. Ellos ya no carbamilan a la enzima, sino que las fosforilan, por eso se llaman órgano fosforados. La fosforilan a la enzima. Pero ellos también tienen, como la acetilcolina, un montón de cargas positivas. Entonces van a la sinapsis, la enzima inmediatamente los chupa porque son positivos, los rompe, pero se queda fosforilada. La enzima fosforilada ya no se demora minutos en liberarse, sino horas. Horas. Ya es que es irreversible. Esta fosforilación en realidad es una alquilfosforilación, porque es fosforilo con un grupo alquilo. Pero hay un tiempo determinado en que la enzima se libera del alquilo y se queda solo fosforilada. Cuando eso sucede, ya no se va a liberar nunca. Eso se llama el envejecimiento del sistema. Se libera el grupo alquilo y ahí sí se queda para siempre fosforilada. Es un inhibidor totalmente irreversible. ¿Ya? Ese es el proceso de envejecimiento, que es una cuestión simplemente de cantidad del órgano fosforado y de tipo. Esto es lo que hemos visto, pero visto desde arriba. Todo esto de acá afuera es el sitio aniónico y ahí está la serina, ahí está el grupo catalítico. ¿Ya? Estas son unas enzimas ya.
Entonces, así es como es la cosa del mecanismo de acción. De estas sustancias, los reversibles y los irreversibles. ¿Ya? Acá estos son los carbamatos, los reversibles. ¿Ya? La piridostimina y la neostimina son muy parecidos. La fisostigmina pasa la barrera hematocefálica. El hidrofonio se usa para la taquicardia supraventricular, hemos dicho. Y hay otros más. ¿Ya? Los irreversibles son los gases neurotóxicos y los insecticidas. Los insecticidas son los órganos fosforados. ¿Ya? En realidad, ambos son fosforados, pero los distinguen, ¿no?, entre gases neurotóxicos e insecticidas. ¿Ya? Entonces, ya sabemos. Ellos producen la alquilfosforilación de la enzima y cuando se libera el alquilo, hay una fosforilación persistente que es el envejecimiento, ¿no? Hay un montón de órganos fosforados. De los primeros que hubo era el paratión. Ya no se usa mucho el paratión porque el paratión es muy volátil, entonces se puede absorber por todo sitio y trae más toxicidades, ¿ya? Y nuestro hígado lo convierte en paroxón, que es realmente la sustancia tóxica, ¿ya? Pero esta enzima que convierte el paratión en paroxón es mucho más funcionante en el insecto, ¿ya? Por eso es que el insecto muere con mucha más facilidad que nosotros, pero el paratión es muy volátil, entonces nos puede llegar a producir toxicidades. Por eso ya no se usa paratión, hoy se usa malatión y otros, ¿no?, que se absorben menos porque es menos volátil, ¿ya? Y además nosotros tenemos una enzima que lo puede destruir, la malatión, una esterasa. El mamífero y el ave tienen unas esterasas. Entonces los insecticidas modernos ya son tipo malatión. Esos que se usan para matar las moscas o los insectos ya son de este tipo. ¿Te pueden producir toxicidad? Claro que sí. Si te los tomas, sí. O si metes en una habitación y te quedas dormido ahí, también, pues ya también no exageres, ¿no? Pero si matas un poco de mosquitos, cierras la habitación, no te va a pasar nada, ¿ya? O si viene un avión y manda esto en un poblado, lo que tiene que hacer la gente es protegerse, cuidarse, ir al aire libre, ¿no? Pero normalmente no les va a suceder nada, ¿ya? Pero por supuesto, si la dosis es muy alta, sí pueden ser letales y mortales, ¿ya? O sea, tampoco es un chiste, ¿no? Si tú te tomas una lata de esto, ¿te vas a matar? Sí, ¿no? O vas a estar al borde de la muerte. ¿Por qué actúan estos? Porque ya sabemos, inhiben a la colinesterasa, entonces aumenta un montón la colinesterasa y va a haber un montón de efectos muscarínicos que ya los hemos visto, ¿no es cierto? Ya los hemos visto. Va a haber un montón de ¿qué cosa? Lagrimeo, miosis, cefalea, secreción en la respiratoria, broncoespasmo, espasmo laríngeo, bradicardia, hipotensión, diarrea, vómitos, te haces semicciona, todo eso va a haber, pero elevado a una gran potencia, y entonces el paciente va a morir. ¿Qué es lo que te mata? Fundamentalmente, el problema de la vía aérea. Porque te llena la vía aérea de secreción, la vía aérea se contrae y no puede entrar el aire y te mueres. Las otras cosas también te matan, pero ya vamos a ver por qué esta es la razón de muerte. Ya. Entonces va a haber receptores muscarínicos, estimulación de todo lo que hemos visto. Va a haber estimulación nicotínica en los ganglios, en la suprarrenal, y eso inicialmente, ¿qué cosa es? Estimulación, luego bloqueo. Y en el músculo esquelético, que es nicotínico, primero va a haber estimulación y luego bloqueo, o sea, parálisis. Eso quiere decir que se paraliza el diafragma, se paralizan los intercostales, no hay ventilación. Y en el sistema nervioso central puede haber estimulación y luego bloqueo.
Entonces, un sujeto que se somete a esta toxicidad, de repente inhala un poco, hace bloqueo, hace espasmo laríngeo y ahí no me queda. No tiene tiempo de hacer ni diarrea. Espasmo laríngeo y ahí se muere. 3 minutos espasmo laríngeo, te moriste. ¿Ya? Lo común es que se inunden sus secreciones bronquiales, no pueda respirar y se muere. Eso es lo común. Pero también puede ser que ¡pum! Entra, pasa al sistema nervioso central, le bloquea el centro cardiovascular, el corazón ¡pum! A cero, 3 minutos, se murió. Y no tuvo ni espasmo laríngeo ni nada. O sea, pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Pero la historia común es el fenómeno muscarínico, ya vamos a ver también por qué. Pero puede haber hipertensión por estimulación suprarrenal acá, luego bloqueo, etc. Puede pasar de todo, ¿ya? Bueno, esto es lo que hemos estado viendo, ¿ya? Lo que pasa en el ojo, lo que pasa en el tubo digestivo, lo que pasa en el músculo, lo que pasa en todo lado, ¿ya? En los centros ganglionares. Pero acá viene. Cuando viene un paciente con esto, ¿cómo viene? Normalmente viene con bradicardia, con hipotensión. ¿Viene vasodilatado o no? La estimulación del endotelio. Entonces, ¿viene rojo o viene pálido? Viene rojo, viene caliente. ¿Viene lleno de secreciones acá? Lleno de secreciones. Y respira muy bien, tranquilo, no puede respirar porque tiene broncoespasmo. Todo es, ¿se orinó o no se orinó? ¿Se orinó? ¿Se defecó? Seguro que sí. Todo eso va a traer ese paciente, ¿ya? ¿Y cómo vas a tratar a un paciente que esté con toda esa toxicidad colinérgica? Con esto, con atropina. La atropina es el anticolinérgico universal. ¿Han hecho ya anticolinérgicos o van a hacer? ¿O no han hecho nunca? Van a hacer entonces, ¿no? Ya. Ahí van a ver la atropina. La atropina es el antimuscarínico por excelencia. Pasa poco la barrera, pero si das asosis altas, la pasas. Entonces, ¿qué pasa? La atropina es antimuscarínico. Entonces, ¿dónde va a revertir esta estimulación del órgano fosforado? ¿En qué lugar? ¿En el músculo? No, porque el músculo es nicotínico. La va a revertir en todos los órganos vegetativos, ¿no es cierto? Y si das altas dosis la puedes revertir acá, pero muy poco, ¿ya? El hecho es que el paciente se está muriendo. Entonces, ¿tú le puedes subir la presión? Sí, porque le pones líquido, le pones drogas, le subes la presión. ¿Tú le puedes permeabilizar la vía aérea del espasmo laríngeo? Sí, porque le pones un tubo y lo puedes ventilar. Pero ahí viene el drama. Si el paciente está entubado, pero está lleno de secreciones y con broncoespasmo, ¿lo puedes ventilar? No, no puedes ventilar. O sea, tú no puedes, porque el aire no va a entrar. Entonces, lo único que lo va a salvar, ¿qué cosa es? La atropina, porque la atropina le va a provocar la broncorelajación y le va a secar toda la vía aérea. O sea, si no tienes atropina, se muere. Pero la atropina existe en todos los lugares del mundo, ¿no? Esto es lo que le salva la vida, porque le resuelve el problema muscarínico. Porque si el paciente tiene parálisis respiratoria, tú lo entubas y lo ventilas y se acabó. Si tiene hipotensión, le pones líquidos, le pones drogas, lo sacas de la hipotensión. Pero el drama es que lo puedes entubar, lo puedes poner en una máquina de ventilación, pero el aire no va a entrar. Entonces, al final, ¿qué es lo que salva la vida a este paciente? La atropina. Porque si tú no tienes una máquina de ventilación, le pones atropina, le pones un tubo y tú pues lo ventilas con un ambú y se acabó y se salva. El paciente se salva. Pero si no tienes atropina, se muere, ¿ya? Esta es la piedra angular del tratamiento, ¿ya? Esto ya hemos visto. Esta es la cinética que ya más o menos hemos visto. La fisostigmina tiene mucho amor, es muy positiva, no pasa la barrera.
Esta es la que pasa la barrera, ¿ya? Al contrario, no tiene mucho amor, pasa la barrera. Entonces, para la toxicidad anticolinérgica de los antidepresivos, los antihistamínicos, esta es la que sirve. Esta no pasa tanto la barrera, pero se une bien con los receptores nicotínicos. Entonces, esta es la que sirve en la miastenia gravis. Su absorción oral es regular, se puede usar para enterar o por vía oral. La tiridostigmina es muy parecida, ¿ya? Tampoco pasa la barrera. Los órganos fosforados se meten donde les da, porque son muy liposolubles, ¿no? Hay que tratar de metabolizarlos, pero te va a ganar el fármaco al final, lo tóxico, y te vas a morir, ¿no es cierto? ¿Cuándo vienen los problemas de estos órganos? Puede ser ocupacional, porque trabajas como agricultor o trabajas en una fábrica. Puede ser que te enamoras mucho y cuando te dejan te suicidas. O puede ser que estás en una guerra, desgraciadamente, ¿no? O, bueno. Y también hay toxicidades crónicas, que bueno, es muy traído los pelos. Pero puede haber toxicidades crónicas en la gente que trabaja, en los agricultores y en la gente que produce los insecticidas, pueden traer miopatías como padecimiento crónico. ¿Qué te va a traer la intoxicación aguda de un órgano fosforado? Todo lo que ya sabemos. ¿Ya? ¿Por qué te mueres? Por un montón de causas. ¿Ya? Primero, lo que te mata es el componente muscarínico y nicotínico, ¿no? Pero también hay un componente central, ¿ya? Que hay depresión central y depresión del centro respiratorio y cardiovascular. El componente nicotínico, ¿qué cosa es? Que va a haber parálisis respiratoria. Y el componente muscarínico, ¿qué cosa es? Que la vía aérea se llena de secreción y hay espasmo de la vía aérea. Yo puedo reemplazar esto poniéndole un tubo y ventilando al paciente. Yo puedo darle anticonvulsivos, yo puedo darle benzodiazepinas, yo puedo manejar el componente cardiovascular, todo puedo manejar, ¿ya? Pero si manejo todo eso y no manejo la vía aérea, el paciente se muere igual. Por eso es que la atropina es la piedra angular del tratamiento, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Atropina. Ese es el tratamiento. Si tú tienes atropina, vas a tener la vía aérea, vas a poder oxigenar al paciente, el paciente no se va a morir. Y él solito va a ir corrigiendo probablemente sus otros problemas. O tú los puedes corregir, ¿ya? ¿Qué va a hacer la atropina? Va a secar toda la vía aérea y va a relajar toda la vía aérea. ¿Cuánta atropina le tienes que dar? Toda la que necesites. Así de simple, toda. Es cierto que la dosis es de 2 a 4 y lo repites. Estas cosas son escritas en los libros, pero no sirven de nada. Al final, ¿tú qué vas a hacer? Vas a agarrar tu atropina y tu pupila. Se acabó el problema. Tú, viene el paciente, por supuesto que le tienes que ventilar de repente, lo tienes que poner una vía, lo tienes que hidratar y le comienzas a meter atropina. Entonces, en el momento en que tú le comienzas a meter atropina, el paciente comienza a respirar, a liberar su vía aérea. ¿Y la pupila cómo se pone? Midriática. Y ya, tú te quedas contento y el paciente está feliz. Pero de ahí pasa un rato y la pupila otra vez comienza a ponerse miótica. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Ah? Atropina y la pupila. Porque no vas a esperar que haga disnea, ¿no? Te veas un sádico, ¿no? A ver, ya te falta el aire, ya te... Entonces, tú ves la pupila nomás. Comienzas a meter atropina y ves la pupila. Si la pupila se comienza a cerrar, más atropina. Se acabó el problema. Y así. ¿Ya? Ese es lo práctico, eso es lo que finalmente se hace. ¿Cuánta atropina entonces? Toda la que necesites. Que mantenga la vida aérea, toda. ¿Quién te gobierna? Si quieres usas estas cosas, quien te gobierna al final es la pupila. La pupila es la que te va a decir. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo de atropina? Todo lo que sea necesario.
porque estas drogas son muy liposolubles, se acumulan y a veces hacen liberaciones tardías. O sea, hoy día el paciente en 3 horas perfecto, y ya la pupila normal, perfecto, ya está, ya tu pupila no se achica, le das de alta, lo mandas a su casa y en la noche muerto, porque es una liberación de sustancias que se le quedaron. Entonces todo este paciente se tiene que quedar observado, hospitalizado 48, 72 horas, porque a veces a las 24, 48 horas la pupila, entonces ¿tú qué haces? ¿Ah? Se murió. Le pones atropina pues, para que la pupila, ¡oh! Y así lo mantienes hasta que el paciente ya esté bien y le puedas dar. Existen estos fármacos que son las oximas. Las oximas son recuperadores de enzima. ¿Qué hacen las oximas? Hacen igualito esto que hemos analizado, esto es cualquiera, no es un oxima, cualquier cosa. Pero hacen lo mismo. Son bien positivas, se meten a la sinapsis y ¡pum! Le sacan el fósforo y la liberan a la enzima. Esas son las oximas. Entonces, cuando uno escucha lo que es las oximas, dice, qué maravilla, pues ya se acabó la atropina, pero eso es mentira. Porque primero la oxima tiene selectividad por el receptor nicotínico, va a la zona nicotínica. ¿Pero qué es lo que mata al paciente? ¿El muscarínico o el nicotínico? El muscarínico, entonces la oxima. En segundo lugar, la oxima sirve 1, 2, 3 dosis máximo, porque ella comienza a capturar a la enzima también. También la bloquea. Entonces, las oximas no son ninguna maravilla. En otras palabras, si tú tienes oximas, el paciente si solo tienes oximas y no tienes atropina, el paciente se va a morir. Se va a morir. Sin atropina, se va a morir. ¿Ya? Entonces, bueno, las oximas están ahí, pues, ¿no? Hay un montón de oximas, ¿ya? Hay oximas incluso que pueden pasar la barrera, porque las oximas, como son positivas, no pasan. Pero hay una oxima que es la diacetilmonoxima que puede pasar la barrera. Pero esto es más que nada comercial, ¿ya? Porque solo resuelve el componente nicotínico, ¿ya? Hay el cloruro de oridoxima y que te recuperen a la enzima y 1000 de cosas que pueden haber escritas, pero en realidad en la práctica no sirven para nada, ¿ya? Porque la atropina es todo el tratamiento de eso. Si tienes oximas, en algunos hospitales pues habrá, el paciente sin atropina se va a morir, ¿ya? Ok, estos son los usos. Ya sabemos que la neostigmina puede servir para el ileum intestinal también, igual que el betamecol. La neostigmina puede servir para la anatomía vesical, también puede servir. Claro que donde más se usa quizás es en la miastenia. El glaucoma y el ecoteufato no lo vamos a tocar porque no es nuestro problema. Acá está la neostigmina y la filostigmina de la miastenia gravis, ¿ya? Y en la intoxicación anticolinérgica por antidepresivos y todo eso, la fisostigmina porque es la que pasa la barrera, la ribastigmina en el arsénico. La semimelina es un colinérgico directo muscarínico de las glándulas salivales, ya lo hemos revisado. El donepezilo es un colinérgico indirecto, es como la ribastigmina. ¿Ya? Es un inhibidor que entra al sistema nervioso central, inhibe la acetilcolinesterasa en el sistema nervioso central. Incrementa la acetilcolina y entonces sirve para tratar un poco las enfermedades degenerativas. Lo usan en el Alzheimer, en las demencias. ¿Realmente si sirve o no sirve? Estas enfermedades son tan enigmáticas que realmente no puede servirse un fármaco así, pero hay estudios que sirven y para eso se indica el donepezilo, ¿ya?
se metaboliza, por supuesto, se tiene que metabolizar en el hígado, tiene metabolito activo, tiene sus características, ¿ya? Tiene sus toxicidades, ¿ya? Toxicidades colinérgicas, que también pueden traer problemas, arritmias, cosas. A veces los pacientes se ponen mal con eso, ¿ya? Sin embargo, se puede dar, se puede regular la dosis después del mes. Mejor es administrar en la noche para que el paciente no se caiga, no tenga problemas. Puedes llegar hasta 10 miligramos en 24 horas, ¿no? Hay que tener cuidado en los insuficientes hepáticos y respiradores y renales. No trae mucho síndrome de supresión, lo puedes sacar rápido. El enigma es si sirve o no sirve, porque son modas, ¿no? De repente de acá a unos años dicen que es más tóxico de lo que puede hacer. Pero acá hay un montón de reacciones adversas que puede traer. Bloqueo auriculoventricular, problemas respiratorios, úlcera duodenal, depresión muscular, convulsiones, miositis, ¿no? Destrucción del músculo, ¿ya? Entonces no se puede dar con estatinas, que son drogas que se usan para la hiperlipemia, ¿ya? Hay que tener cuidado porque muchos ancianos toman eso. Hay que tener cuidado con el hipotiroidismo y estas drogas, ¿no? Hay que tener muchos cuidados. Entonces, es delicado indicarla, manejarla. Tiene que ser alguien que sepa en quién paciente selectivamente se puede usar y seguirlo muy de cerca para ver la aparición de reacciones adversas o, bueno, el efecto favorable, si Dios quiere, ¿no? Ok. Esta es una revisión más o menos que también dice lo que hemos estado hablando. Pero eso más o menos es todo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuándo es el quiz de esto? El viernes. El viernes, ¿no? A las 4:30. ¿5?